El Grupo Corporativo del Norte presenta Protagonistas, una ventana abierta a la comunidad. Amigos, amigas oyentes, un buen día para todos. Estamos en otra edición de nuestro programa Protagonistas, un programa de entrevistas, de diálogo con gente que genera información, gente pues que de una u otra forma hace noticia acá en el norte del país. Hoy en una fecha importante para el mundo católico y bueno, para todos el pueblo en general. Se recuerda el Viernes Santo y por eso nuestro invitado de este día se trata del Padre Bolívar Batallas, vocero de la diócesis de Ibarra, a quien le damos la bienvenida a nuestro espacio de entrevista y de diálogo. Como le decía, Padre, bienvenido para hablar un poco acerca de lo que ha sido esta época de la Semana Santa, desde que inició la Cuaresma y hoy que estamos en Viernes Santo. ¿Cómo celebra, qué hace la Iglesia Católica durante estos días, Padre? Bienvenido. Muy buenos días, Danilo, gracias por esta invitación y buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Hoy es un día grande en la iglesia porque conmemoramos el momento mismo de la pasión y muerte de nuestro Señor. A las 3 de la tarde tendremos la solemne celebración del oficio de Viernes Santo, la liturgia propia de este día, en la que acontece y conmemora el momento de la muerte del Señor. Por eso hoy es un día especialmente importante, que nos hemos preparado con un tiempo de bastante duración, que es la Cuaresma. Hemos tenido toda esta preparación y hemos empezado ayer en la tarde con la celebración del Triduo Pascual propiamente. Triduo Pascual. Triduo Pascual, sí. Ya. ¿Por qué significa? Triduo Pascual viene de tres, y Pascual, de la palabra Pascua. Son los 3 días que anteceden a la Pascua. La Pascua del Señor es el momento Pascua, viene del griego pashein, que significa paso. Es el paso que conmemoraban los hebreos, que conmemoraban los judíos, ese paso que hicieron cuando Dios nuestro Señor, por medio de Moisés, liberó al pueblo, y el pueblo es liberado y pasa, tiene un paso a través del Mar Rojo para ser liberados de la esclavitud del faraón, de la esclavitud de Egipto. Ese paso que se conmemoraba, esa Pascua que se conmemoraba todos los años, también la celebra Jesucristo, la celebra en la última cena, anticipa, celebra esta Pascua, y el día en el que se mataba el Cordero Pascual es el día en el que muere nuestro Señor Jesucristo, poniendo fin de algún modo a todos los sacrificios del Antiguo Testamento, a cualquier sacrificio, porque es el verdadero y el único sacrificio que salva, el sacrificio de Dios que se ha hecho hombre. Alguien puede decir, pero ¿en qué me afecta a mí que un hombre hace 2000 años haya muerto? La respuesta la tenemos en lo que usted me preguntaba hace un momento, ¿qué significa Triduo Pascual? Es que la muerte de este hombre no es de un hombre cualquiera, es de Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Es Dios mismo que se ha hecho hombre y que ha muerto por nuestros pecados. Pero no solo que ha muerto, sino que esperamos con alegría la resurrección. Y por eso esa es la Pascua del cristiano que se vive desde el jueves en la noche con la institución de la última cena, el viernes la muerte del Señor Jesucristo, que verdaderamente muere, ¿no? Hoy, el día sábado que esperaremos mañana la espera de la resurrección, acompañamos a María en su dolor, y por la noche de mañana por la noche celebraremos con alegría la vigilia pascual, que es el momento grande de la resurrección de Cristo. Son 3 días, por eso la palabra triduo y pascual, que es este paso que hizo Jesucristo. Pero ¿en qué me afecta a mí? ¿Por qué me salva a mí? Porque como cristiano yo puedo injertarme, puedo unirme a estos méritos que me ha ganado Jesucristo, puedo ser salvado por la resurrección de Jesucristo. Dice San Pablo que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Estaríamos aquí, seríamos los hombres y las mujeres más infelices del mundo, pero porque tenemos la certeza de un bien mayor, la certeza de la fe que nos salva, es que por eso podemos estar tranquilos y estar felices y esperar la vida eterna, que es la resurrección que Jesucristo nos anticipa. Perfecto, Padre. Bueno, hemos topado algo de lo que es jueves, viernes, de lo que sería mañana sábado y de pronto lo que se realiza el domingo. Pero esto viene desde la Cuaresma, ¿no? Cuaresma, me imagino, son 40 días. ¿Y desde cuándo empieza la Cuaresma? ¿Desde qué fecha empieza la Cuaresma? La Cuaresma empieza justo 40 días antes del Jueves Santo. ¿Ya? Si uno contabiliza... Antes de ayer, señor, ¿no? Antes de ayer, así es. Estamos 40 días antes. Son los 40 días que nos anticipan y empiezan por eso el miércoles de ceniza.
Es una celebración que quizá muchas personas no sepan. Todos saben cuándo es carnaval, pero el carnaval depende del miércoles de ceniza. El carnaval no se impone en una fecha cualquiera, sino que depende y de dónde nace esta fecha o por qué. Depende del calendario lunar. Si ustedes se han fijado, en esta última semana, desde el día domingo, la luna ha estado, en estos días los días que ha estado despejado por la noche, la luna está cada vez más clara. Y mañana por la noche veremos la luna en su máximo esplendor. Mañana sábado en la noche estará en su máximo esplendor, es el plenilunio. Es la luna que está con más luz, es la noche más. Siempre coincide, no sé si estoy bien dicho, coincide la Semana Santa con la luna. Coincide con el calendario lunar, porque nos adecuamos nosotros al calendario judío. Los judíos celebraban la Pascua el 14 de Nisan. ¿Y cómo se contabilizaba el 14 de Nisan? Dependiendo del calendario lunar. Ahí no tenían tantos medios tecnológicos como tenemos hoy. Y entonces depende de la luna, por eso uno puede hacer la experiencia y mañana, si es que está despejado, se verá la luna en su máximo esplendor. Celebramos nosotros la Pascua el domingo más próximo al plenilunio de primavera, cuando la luna está más esplendorosa, cuando ha empezado la primavera. Y entonces se contabiliza desde ese domingo, se restan los días hasta el Jueves Santo y después se cuenta 40 días y ahí empieza la cuaresma con el miércoles de ceniza. Perfecto, padre. Ahora, dentro de lo que es la cuaresma, mucha gente dice, bueno, es momento de hacer caridad, es momento de hacer, llamemos ahora labor social, es momento también de restringirse de ciertos alimentos, de no comer carne. ¿Es así, padre? Así es. Hoy, por ejemplo, hoy Viernes Santo, la Iglesia Nuestra Madre nos manda que guardemos ayuno y abstinencia. ¿Qué significa ese ayuno? Ayuno ¿Significa no comer nada? No. ¿En qué eso que claro? Porque mucha gente dice, bueno, ahora me voy a enfermar porque no voy a comer. Propiamente sería eso, no comer. Nuestro Señor Jesucristo pasó 40 días y 40 noches sin comer nada. Así es, ajá. Pero el ayuno que nos pide la Iglesia es comer lo razonable, una cosa moderada, de ser posible solamente las 3 comidas al día, nada más, y no comer nada entre cada jornada. Eso ya depende también, la Iglesia regula según las edades. No se le puede pedir eso a un viejito que está enfermo, hay que darle bastantes alimentos, eso ya depende de cada circunstancia, pero es ese detalle que tiene un significado profundo, un significado interior profundo, que es la conversión interior. Cuando uno ¿por qué hace estos sacrificios? Porque es un sacrificio. Porque ama al Señor. Alguien puede decir, no, pero eso es anticuado. Pero muchas personas hacen muchas dietas, por la mañana hacen muchos ejercicios, hacen unas dietas rigurosísimas, que si eso fuera ofrecido al Señor como un sacrificio, como una ofrenda agradable, sería una cosa muy grata. El problema es que a veces esas cosas sirven para la vanidad personal, ¿no? Por una vanidad, para adelgazar o para qué sé yo, tantas cosas. Distinto es cuando es por salud y porque es médico, pero si uno hace todas esas cosas solo pensando en su egoísmo, hace las mismas acciones materialmente, no está comiendo, pero en la intención, por eso somos seres humanos, seres racionales, seres voluntarios, en la voluntad, en la intención con la cual hacemos es distinta. En la una es por egoísmo, en la otra en cambio es por agradar al Señor. Y por eso en la Iglesia Nuestra Madre nos invita a hacer este ayuno, a ofrecerle este sacrificio al Señor. Y la abstinencia significa no comer carne. Una persona decía ya, entonces como no puedo comer carne, ahora voy a preparar un rico ceviche de camarón. Entonces puede hacer lo que quiera, pero el asunto es que hay que ofrecerle al Señor un pequeño sacrificio. Antiguamente el hecho de no comer carne era un sacrificio bastante grande porque no había neveras, no había refrigeradoras, y entonces lo único que había era el pescado salado que nos ha quedado en la panesca, el bacalao, el pescado para que se conserve y la carne también para que se conserve, había que salarlo. Entonces no era un plato tan apetecido, y por eso para ofrecer ese sacrificio al Señor, uniéndonos al sacrificio redentor de Cristo, es que la Iglesia nos invita a realizar este ayuno y esta abstinencia. Hoy, el Viernes Santo, usted me decía en la Cuaresma. La Cuaresma es un periodo de 40 días, un tiempo fuerte, que la Iglesia nos ha animado para vivir como preparación intensa para vivir estos 3 días. No tendría ningún sentido vivir la Cuaresma sin vivir estos 3 días del Tríduo Pascual, jueves, viernes y sábado, y domingo, obviamente, porque el domingo es la resurrección.
No tendría ningún sentido, digo, porque todo nos lleva al misterio pascual de Jesucristo, a la resurrección, a la noche de la Pascua, a la noche de la resurrección, al día grande que es el día domingo. Todo nos lleva ahí. Los 40, la cuaresma viene de la palabra 40. 40 que recuerda esos 40 días que estuvo Jesucristo haciendo ayuno, no comiendo nada, y al final de los cuales nuestro Señor sufrió las tentaciones. Y por eso la Iglesia se une a ese sacrificio de Cristo, se une a esa pasión dolorosa del Señor y le ofrece. Es verdad, las tres armas de la cuaresma han sido el ayuno, la oración y la limosna. El ayuno, el sacrificio. La oración, rezar, unir el alma con Dios. Y la limosna, que es la caridad, el amor, el ayuda a los pobres. Esta cuaresma, me atrevería a decir yo que ha sido una cuaresma especial, una cuaresma muy importante, porque ha estado enmarcada dentro del año de la misericordia. Estamos en el año de la misericordia. Estamos en el año de la misericordia, en pleno año de la misericordia. Todos recordarán que el día 8 de diciembre, el Papa Francisco empezaba el año de la misericordia en Roma, abriendo la puerta santa, la puerta de la misericordia, y después todos los obispos en sus catedrales abrieron esta puerta de la misericordia. El siguiente domingo, aquí nuestro obispo, Monseñor Walter Maggi, abrió la puerta de la misericordia de nuestra catedral el domingo 13 de diciembre. Y desde ahí ha habido un río constante de gracia. Y un detalle hermoso y particular que ha habido en esta cuaresma, por ejemplo, ha sido que los días miércoles ha habido confesiones en los parques. Este detalle ha sido... ¿Por qué? Porque es llamada la atención mucho de la gente, bueno, y de todas quienes pasan por allí, quienes se enteran, quienes dicen, bueno, y casi nunca se realizaban confesiones en el parque. Y ahora, ¿por qué es esto? Es una iniciativa que la tuvo nuestro obispo, pensando en sintonía con el Papa. El Papa nos dice que hay que salir, que hay que abrirnos, salir, ir a buscar a las personas, no que las personas vengan, sino irlas a buscar. Y parte de eso es esa bonita iniciativa que se ha tenido durante la cuaresma de las confesiones los miércoles en el parque, en un sitio público donde se ponían simplemente una silla, un reclinatorio, y las personas pasaban y aprovechaban para confesarse. ¿Y qué acogida ha tenido, padre, si vale decir eso, término acogida o los feligreses? Una acogida muy buena. Todo lo que pasa en la confesión es un secreto absoluto, que uno no puede revelar nada, pero gran mayoría de casos ha sido de personas que no se habían confesado desde hacía muchísimos años y que vieron que estaban confesando, se animaron a confesarse y quitaron un peso enorme de sus conciencias, porque encontraron esa alegría y esa paz que solo la da el Señor, y que el Papa nos invita en este año a redescubrir la misericordia de Dios, a alegrarnos con la fiesta del perdón. El Papa, cuando convocó este jubileo, lo convocó pensando como un jubileo del perdón, un gran acontecimiento en el que todos podamos redescubrir que Dios perdona, que Dios en su atributo más grande, dice el Papa, es la misericordia y el perdón. Nosotros podemos pensar un Dios creador, perfecto, estupendo, maravilloso, Dios que crea de la nada, que saca estupendamente. Un Dios redentor que nos redime, que nos salva, que muere por nosotros, muy bien. Pero un Dios que perdona, eso solamente se lo puede entender si miramos a los padres y madres de familia. Los padres y madres de familia son los que pueden perdonar verdaderamente a sus hijos. Y por eso Dios, que es Padre, nos perdona. Y de algún modo ese espejo que vemos en los padres y madres de familia es porque son imagen de Dios también, porque cumplen esa paternidad. Por eso esta cuaresma ha sido una cuaresma especial, por estas confesiones, por este acercamiento, porque muchas personas han redescubierto la misericordia, han redescubierto el perdón del Señor y vuelven a la iglesia, se sienten acogidos, se sienten fortalecidos, y no solamente por un mero sentimiento, sino porque de verdad la fe cristiana no es solo un sentimiento, algo que yo siento, algo que me pasa, sino que es un acontecimiento social y un acontecimiento que cambia mi vida. No solamente porque ahora siento y mañana ya no siento, sino porque es un acontecimiento que me transforma. Decía el Papa Benedicto XVI que el cristianismo es un encuentro con Jesucristo. Y eso es lo que les ha pasado y lo que el Papa nos invita a que siga pasando durante este año y siempre, pero en este año de un modo especial, ese encuentro con Jesucristo. Ese ha sido uno de los detalles más bonitos, también el detalle de la caridad. Se ha impulsado todo lo que tiene que ver con las obras de misericordia.
Veía el otro día una película, veíamos en un curso de sacerdotes jóvenes, una película Little Boy, en la que un pequeño tiene que ir haciendo cumplir una lista de él no sabe de qué es, pero en el fondo son las obras de misericordia, le van ayudando, tiene que hacerse amigo de un enemigo, tiene que ayudar al que no le ayuda, tiene que querer al que no le quiere, y poco a poco este niño va descubriendo la belleza de Dios, y al final de esa película termina dando un mensaje positivo, un mensaje bonito de la paternidad de Dios, como este niño se da cuenta y tiene una fe grande. Él habla de ese granito de mostaza. ¿Cómo es eso que el grano de mostaza me va a salvar? Él fue a coger literalmente un grano de mostaza y se guarda en el bolsillo. Pero entonces el sacerdote que le iba explicando le dijo, sí, es la fe como ese grano de mostaza, pero esa fe tiene que ser operativa. Y para que se ponga por obra, aquí tienes una lista y cumple cada una de estas obras de misericordia. Darle comer al hambriento, darle beber al sediento, visitar a los enfermos, visitar a los encarcelados, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rezar por los vivos y los muertos, etc. Todo este elenco maravilloso que la Iglesia nos propone en el catecismo que hemos aprendido como las obras de misericordia, el Papa nos está invitando a que lo redescubramos, a que vivamos este tesoro hermoso que es la misericordia de Dios. Así es, padre. Bueno, para hacer un paréntesis en el tema de la Semana Santa y todo esto, usted nos habló acerca del año de la misericordia. También nos hablaba de una puerta, ¿no? Que esta puerta, mucha gente que nos escucha dirá, bueno, ¿y dónde está la puerta? ¿Qué hago para pasar por ella? ¿Y qué saco pasando por ahí? Así es. Toda la Cuaresma ha sido, y todo el año está enfocado en el año de la misericordia. ¿Qué es el año de la misericordia? El Papa define el año de la misericordia como una gran ocasión de perdón. Le preguntan al Papa en unas preguntas que le hicieron, un periodista le hizo, y de ahí se publicó un libro que se llama El nombre de Dios es misericordia. Y le preguntaban al Papa cuáles son las experiencias más importantes que un creyente debe vivir en el año santo de la misericordia. Y el Papa responde, abrirse a la misericordia de Dios, abrirse a sí mismo y a su propio corazón, permitir a Jesús que le salga al encuentro, acercándose con confianza al confesionario e intentar ser misericordioso con los demás. Ese es como el objetivo. Y entonces, ¿cómo se vive este año de la misericordia? ¿O qué tiene que ver? ¿Por qué una puerta? ¿Qué pasa? La puerta, la Iglesia se sirve de signos, sabe que somos seres humanos, que somos inteligentes y que la mayor parte de todo lo que hacemos, lo hacemos por medio de signos. Y entonces la puerta es ese signo de Jesucristo. Jesucristo, que es la puerta de acceso al Padre. El Papa Francisco empieza la bula con la que inaugura el año de la misericordia, diciendo que el rostro de la misericordia es Jesucristo. El rostro de la misericordia de Dios es Jesucristo. Y ese rostro, esa puerta, ese acceso a la misericordia, lo tenemos en Él. El Señor mismo, Jesucristo, dijo, yo soy la puerta, vengan por mí, atraviesen por mí. Por eso es ese signo. En la catedral tenemos ubicada esta puerta de la misericordia, esta puerta santa, en el pretil de la calle Sucre, queda justo al frente de CNT. Diagonal a CNT, ¿no? Eso. Esta puerta permanece abierta durante todo el día. Habitualmente, si no es un año jubilar, esa puerta pasa cerrada. Desde que el obispo abrió... Solo se abre en el año jubilar. Solo se abre en el año jubilar. Aquí en Ibarra hemos tenido la dicha y la gracia de que hace 2 años se abrió esa puerta, pero eso fue por una ocasión especial, que la diócesis vivía 150 años de su erección. Ella también puede, en esos casos, el obispo solicitó al Papa, el Papa concedió un año jubilar para la diócesis. Padre, lo autoriza solamente el Papa para abrir esa puerta. Así es, sí. El Papa, obviamente, el Papa tiene muchos colaboradores que le ayudan, y en el gobierno de la Iglesia, y asesorado por ellos también es que decide, pero es el Papa directamente. En ese entonces fue Benedicto XVI quien concedió a la Iglesia de Ibarra un año jubilar, y por eso estuvo abierta en el año 2012. Se terminó el año jubilar y la puerta se cerró y no se volvió a abrir más, hasta que hoy tuvimos esa gran alegría de que el Papa convocó a un jubileo de la misericordia. Y entonces pide el Papa que se abra una puerta santa, una puerta distinta de las puertas habituales. Esa puerta no es para salir. A veces el señor obispo nos pide que cuidemos también ese detalle, que no es para salir, solamente para ingresar. Solo para ingresar. Y solo para ingresar, y para ingresar, para ganar
para recibir ese regalo de la indulgencia jubilar plenaria. Así se llama, indulgencia jubilar plenaria. Ahora, ¿cómo hace esa persona para recibir esta indulgencia? Porque me imagino debe estar en gracia de Dios, debe estar confesado. ¿Qué pasa si cruzo la puerta sin estar confesado? No sé. Así es, para ganar este regalo de la indulgencia jubilar plenaria, para recibir, porque es un regalo de Dios que se nos da, la Iglesia nos pide 4 condiciones. La primera es estar en gracia de Dios, como usted decía, aborrecer el pecado. ¿Y cómo sé que objetivamente que eso pasa? Porque se ha acercado uno al sacramento de la confesión. Uno se confiesa sus pecados, está en gracia de Dios, y esa es la primera condición. La segunda es participar en la Eucaristía y recibir la comunión. La tercera, rezar por las intenciones del Santo Padre. La cuarta es hacer una obra de misericordia. Y ya, obviamente, si se cumplen todas estas condiciones, no por un mero cumplimiento, sino porque de verdad uno quiere, hace una peregrinación hacia la catedral. La peregrinación, hay unas peregrinaciones organizadas, algunos jubileos que se hacen desde la Basílica de la Dolorosa y se baja, pero alguien puede decir, pero yo no puedo asistir ahí, ¿qué hago? Está abierta la puerta siempre, entonces puede peregrinar desde su casa. Si es una persona que también por supuesto, es válido, ¿no? Lo importante es ofrecerle ese sacrificio al Señor. El signo del peregrinar, el signo del caminar, como un objetivo es el camino de la vida, el hombre que camina con un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? En este caso es llegar a la catedral, la casa de Dios. Es bonito y significativo que en la puerta de la catedral de Ibarra, de nuestra catedral, están inscritas las palabras Llama Cheli, puerta del cielo. Y en la mampara, ingresando, dice Domus Dei, la casa de Dios, esta es la casa de Dios. Esto que materialmente lo vemos visiblemente aquí en la tierra, se hace espiritual en el cielo. Nuestra vida es un caminar perenne hacia la casa del Padre. Y eso es lo que hacemos, entonces peregrinamos. ¿Y por dónde ingresamos? No ingresamos por la puerta habitual, sino que ingresamos por la puerta de la misericordia. Se besa el dintel de la puerta, donde están ubicadas unas cruces, se besa esa cruz, y uno gana y recibe este regalo grande. Alguien puede decir, ¿pero qué es eso de la indulgencia jubilar plenaria? Cuando uno se confiesa, sabemos con total seguridad que el Señor lo perdona todo, y eso es lo que el Papa nos está diciendo, el Señor lo perdona todo. Alguien puede decir, pero yo tengo un pecado enorme, que no hay quien me pueda librar de él. Así es, solo el Señor puede librarlo. Entonces, uno se confiesa y queda perdonado, el Señor lo ha perdonado todo, pero fruto de esos pecados hay unas penas que hay que irse purificando en esta vida, y si uno no logra purificarse en esta vida, tiene después el purgatorio para purificarse. Entonces, teniendo esta idea clara, ¿qué es lo que nos da la indulgencia jubilar? Es la supresión, la remisión de estas penas. Es decir, uno con estas penas ya no las tiene el Señor. ¿Y por qué puede hacer eso la Iglesia? Porque la Iglesia tiene ese tesoro de gracia, ese tesoro maravilloso que es la vida de Jesucristo, la vida de los santos, y administra esa gracia a todos. Para poner un ejemplo puede servir, y es el mismo ejemplo que dice San Pablo. Si yo me lastimo un dedo, no digo es que le duele el dedo se duele a sí mismo, es que a mí me duele el dedo, es que todo el cuerpo sufre. Soy yo el que sufro cuando me duele el dedo, cuando me corto un dedo. Algo parecido sucede en la Iglesia, todos somos ese cuerpo de Cristo, vivimos esa comunión como el cuerpo, y si uno hace una cosa mala, todo el cuerpo sufre. Si uno hace una cosa buena, todo el cuerpo se goza. Entonces, como es todo ese cuerpo de la Iglesia, es el que me da ese regalo grande del tesoro de la gracia de Dios, para poder quedar limpio de esas penas que he tenido que purificar. Interesante, Padre. ¿La puerta hasta cuándo permanecerá abierta? Hasta el mes de noviembre. En el mes de noviembre, una semana antes de que el Papa Francisco cierre la Puerta Santa en Roma, en todas las catedrales se cerrarán. Es significativo también, no lo hemos tomado en cuenta, pero justo a estas horas estará el señor obispo en el centro carcelario de Ibarra, en el centro de rehabilitación social. Eso me pregunta, de pronto las personas que están privadas de su libertad por varias circunstancias y quieren ser parte de esto, ¿cómo hacen para poder salir a la catedral? Imposible. ¿Qué pasa? El Papa ha previsto esto, porque al ser un año de misericordia, un año de perdón, quienes necesitan son las personas más pobres, los más necesitados, esas personas que están sufriendo por la ausencia de libertad, quizá porque han hecho alguna cosa grave, obviamente, pero si están arrepentidos. El Papa pidió que en todas las ciudades se abriera una puerta de la misericordia simbólica en las cárceles,
Y también que cada celda de cada preso sea una puerta de misericordia. Fue un gesto hermosísimo, yo lo pude vivir porque estuvimos ahí con el señor obispo cuando hizo el rito solemne de la apertura de la Puerta Santa en el centro carcelario de Ibarra. Aquí en Ibarra. Aquí en Ibarra. Entonces, significativamente abrió la puerta de la capilla del centro carcelario, pero se diseñaron el logotipo que se ha diseñado desde Roma, el Papa mismo lo ha pedido, el logo del Año de la Misericordia, se hizo en stickers, en papel adhesivo, se bendijo esos stickers y esos stickers se fue poniendo en cada, es verdad que aquí en el centro carcelario nuestro, no es que cada preso tiene su propia celda, sino que muchas personas viven en un solo sitio y por una sola puerta. Entonces, en la entrada de cada pabellón, en todos los dinteles, se fue bendiciendo, el obispo fue bendiciendo y colocando este logo, este sticker. Y yo vi que las personas, estos hermanos nuestros que están detenidos, sentían una gran alegría porque es el perdón del Señor. Uno pudo haber cometido muchas cosas, pero el perdón del Señor va más allá de nuestros defectos, de nuestras miserias. Eso no significa tampoco ahí entonces hagamos unas cosas malas, que no pasa nada. Y después que Dios me perdona y que después... No, porque el Papa lo que nos invita es a reconocernos pecadores. Y cuando uno se reconoce pecador, ya es el primer paso para que Dios pueda entrar, para que Dios pueda darnos esa misericordia grande, ese don maravilloso que es su perdón, que es su misericordia. Por eso decía, es bonito también que en los centros carcelarios se ha podido recibir este don de la indulgencia jubilar plenaria. Y hoy nuestro obispo, por eso a estas horas, está celebrando el Vía Crucis al interior del centro de rehabilitación. Dentro del centro de rehabilitación. Ayer por la tarde, de hecho, estuvo en el CAIE, en el Centro de Adolescentes Infractores, celebrando la institución de la Eucaristía con estos jóvenes. Y el día sábado se prevé mañana que va a estar también un almuerzo con los jóvenes del CAI, con estos jóvenes que hicieron cosas malas y por eso están ahí, pero que tienen un futuro adelante, un futuro que con la gracia de Dios y confiando en su perdón, confiando en su misericordia, puede ser un futuro favorable. Y por eso es que en estos hermanos más necesitados, privados de su libertad, es que la Iglesia pone todo su corazón, todo su cariño en los pobres precisamente. Perfecto, interesante el diálogo con el Padre Bolívar Batallas, vocero de la diócesis de Ibarra. Es momento de hacer nuestra primera pausa para los comerciales. Hemos conocido temas importantes como el Trido Pascual, el Año de la Misericordia, aspectos que se realizan dentro de lo que es la Cuaresma. Estaremos regresando topando otros temas muy interesantes acerca de lo que es la Semana Santa. Una pausa y volvemos con más. Estamos de regreso luego de la pausa comercial en el diálogo con el Padre Bolívar Batallas, vocero de la diócesis de Ibarra. Padre, pues en la primera media hora habíamos topado algunos temas importantísimos que ameritan conocerlos y ameritan saber en este Viernes Santo. Por supuesto una semana importante y un año también importante, que es el Año de la Misericordia. Padre, dentro de lo que es este día, específicamente Viernes Santo, ¿qué se tiene previsto? De pronto se hablaba algo al inicio de la programación que hacemos un Vía Crucis y luego habrá misa. Hoy es el único día del año en el que no se celebra la Eucaristía. ¿Sí? ¿Por qué no se celebra la Eucaristía? Porque hoy celebramos el momento de la muerte redentora de Cristo. Y cada vez que celebramos la Eucaristía, la Iglesia celebra el misterio pascual, que es lo que decíamos al principio de la entrevista, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y hoy la Iglesia celebra el momento de la muerte de Jesucristo. Es significativo un pequeñísimo detalle, pero que ha coincidido en este año. Hoy es 25 de marzo. Habitualmente el 25 de marzo la Iglesia celebra el misterio de la encarnación del Señor, el momento en el que el ángel Gabriel anuncia a María que va a ser Madre de Dios, la Virgen acepta y desde ese momento Dios se encarnó, Dios se hace hombre. Es hermoso que este año haya coincidido en esta fecha. Sí. Dicen, no he revisado científicamente si es que es verdad, pero que esta ocasión sucede cada cierto tiempo de años, más de 100 años, 147 me parece que es decir, somos privilegiados en estar viviendo esta época, eso en esta fecha, ¿no? Ya le digo, no he podido todavía ponerme a estudiar. De ser así, pero es hermoso. Y dicen también que se le solía llamar a este año el año del gran perdón.
Si es así, el año del gran perdón coincide precisamente con el año de la misericordia, que es un año de perdón. Entonces, hoy es un día especial porque conmemoramos el misterio de la muerte de Cristo. No hemos celebrado el misterio de la encarnación, pero Dios nuestro Señor nos puede salvar porque Jesucristo ha muerto. Y Jesucristo ha muerto porque se ha hecho hombre, porque ha tomado carne como la nuestra, se ha hecho verdadero hombre como nosotros. Hoy entonces no hay misa, no se celebra misa. ¿Qué se realiza entonces? Se celebra la celebración litúrgica propia de este día, la celebración de la pasión, que es la adoración de la cruz. Uno, por ejemplo, cuando va a una iglesia, hay algunas personas que quizá no saben y entonces inclinan la rodilla, eso se llama hacer la genuflexión. Tocar la rodilla derecha hasta el suelo, eso es la genuflexión. Pero ¿ante quién se hace la genuflexión? Se hace la genuflexión, se hinca la rodilla solamente ante el Santísimo Sacramento, ante la presencia real de Jesucristo. Ante un altar, por ejemplo, se hace una inclinación de cabeza, pero hoy solamente en este día la iglesia, todas las personas hacen genuflexión, hincan la rodilla ante la Santa Cruz. Nosotros no adoramos las imágenes, ni mucho menos, veneramos, porque la imagen... Eso que quede claro también, ¿no? Porque algunos hermanos de otras religiones dicen, no, es que ustedes adoran las imágenes, entonces no es así. No adoramos las imágenes, nosotros veneramos las imágenes, porque la imagen es como una fotografía para nosotros. Si yo beso una foto de mi madre, no estoy besando al papel, a la materialidad, estoy dando un beso a mi madre, no a la foto, al papel propiamente, sino que el beso tiene una intención para otra persona. Es así como ocupamos nosotros las imágenes. Pero hoy, solamente el Viernes Santo, se hace la adoración de la cruz. ¿Por qué los cristianos solo hoy adoramos la cruz? Porque al hacer esa genuflexión estamos adorando el misterio de la muerte de Cristo. Dios que nos ha salvado. Por eso hoy a las 3 de la tarde, dentro de media hora ya casi, empezará en la catedral la predicación de las 7 palabras. Y ahí se irá meditando, se irá poco a poco metiéndonos en el misterio de la muerte del Señor, meditando en las 7 palabras que dijo antes de morir. Y a las 3 de la tarde, nuestro obispo, Monseñor Walter Maggi, empezará la celebración del Viernes Santo, la celebración litúrgica propia de este día. Es una celebración peculiar porque empieza en silencio, no hay ningún canto. Es un silencio, se ingresa con los ornamentos, no con lo más solemne, se ingresa con lo más sencillo que hay. El altar donde se celebra la Santa Misa está descubierto, no tiene velas, no tiene manteles, no tiene nada, porque estamos viviendo el momento de la muerte de Cristo. El obispo, cuando llega, se postra en el suelo y todos nosotros nos arrodillaremos como un gesto de adoración profunda ante el misterio de la muerte del Señor. Seguido de eso habrá la liturgia de la palabra, se leen las lecturas, una del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento, y después se leerá la historia sagrada de la Pasión. Y en el momento en el que en la historia de la Pasión se diga y entregó el Espíritu, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu, todos nos ponemos de rodillas, porque en ese momento acontece. Alguien puede decir, o sea, que le vuelven a matar a Jesucristo. No es que se le vuelva a matar, porque el sacrificio de Cristo es una sola vez, pero la liturgia, la iglesia, permite que acontezca eso que estamos celebrando, porque es una obra de Dios es el que está actuando. Y por eso es que hacemos una genuflexión ante la Santa Cruz. Ingresa después una imagen de la Santa Cruz que se le va descubriendo, el diácono ingresará con esta imagen y dirá, miren el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan, adoremos este árbol, oh cruz fiel, el más noble de todos los árboles, se lee en un texto de la liturgia de las horas, porque es ese árbol que nos ha ganado la redención, ese árbol que nos ha redimido. Jesucristo en ese árbol nos ha salvado. Y después de esto viene el rito de la comunión. Como no se celebra la misa, no hay consagración. Entonces la Eucaristía, que estuvo reservada ayer por la noche en el monumento, que se reservó ahí, es la Eucaristía que hoy se comulga, pero no porque hoy se ha celebrado la misa, sino la Eucaristía de ayer. Y una vez que se termina de distribuir la Sagrada Comunión, se reserva nuevamente se reserva el Santísimo Sacramento, no en el sagrario como es habitual,
sino que queda la puerta abierta para que se note esa ausencia, podríamos decir. No es que el Señor nos abandona, pero es un acontecimiento que sucede el momento en el que el Señor ha muerto. Y por eso viene un silencio, en la iglesia se está en silencio, se adora la Santa Cruz y queda espacio para las personas para que vayan a adorar. Aquí esta noche tendremos a las 7 de la noche el Vía Crucis. El Vía Crucis, que lo ha editado también con un folleto, que ya lo ha hecho en nuestra diócesis varios años. Este año se ha hecho pensando en el año de la misericordia, sacando fragmentos de este documento que citaba antes, la bula del Papa Misericordiae Vultus, en la que el Papa va explicando qué va a ser este año de la misericordia. Meditando esto y meditando cada una de las obras de misericordia, es que vamos a ir recorriendo todo este camino, acompañando al Señor, acompañando en la muerte de Jesucristo nuestro Señor. Empezaremos a las 7 de la noche en las 4 esquinas, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, y bajaremos por la avenida Atahualpa, cogemos la calle Bolívar, hasta llegar a la catedral. En la capilla episcopal se realizará el descendimiento del cuerpo del Señor, un Cristo, una imagen valiosísima, una talla preciosa que tenemos en la catedral, se la pone afuera, esa es la imagen de la cual se hace el descendimiento, y ese cuerpo muerto del Señor es el que va a ser colocado en el Santo Sepulcro, que será la estación que se preparará en la iglesia catedral, y después ese cuerpo ingresará, el cuerpo muerto del Señor, esa imagen del cuerpo muerto de nuestro Señor, ingresará a la catedral para que todas las personas puedan acercarse y rezar y meditar el misterio de Dios que nos salva, de Dios que perdona, Dios que nos ha redimido, que nos ha salvado. Por ese motivo, hoy no hay misa, es el único día del año que es el único día, ¿no? El único día, y mañana, aunque alguien puede decir, no, pero yo vi en el programa que dice Vigilia Pascual a las 8 de la noche. Lo que pasa es que mañana decimos el sábado santo es el día en el que acompañamos a María en su dolor, y entonces incluso como no hay textos litúrgicos, si uno coge la hoja dominical, no aparece ningún texto para ese día, porque la iglesia se une ahí por medio de la liturgia de las horas. Hay un texto precioso en el que se ve como en una imaginación como el Señor baja ahí meditamos aquello que decimos todos los domingos en el credo, Él descendió a los infiernos. Ese descender a los infiernos no es que el Señor se condenó, sino que en los infiernos era el sitio donde estaban las almas de los muertos, y el Señor baja, mostrando así que ha muerto verdaderamente, ha muerto para redimirnos, para salvarnos. Y por eso la iglesia le dice a Adán, oye Adán, alégrate, porque va tu Redentor a sacarte. Son bonitas unas palabras. Perdón, padre, le corto. Desde ahí viene el tema de descendió a los infiernos, ¿no? Descendió a los infiernos. Eso se realizó en el sábado. Eso sería cronológicamente hablando. Sí, le pondríamos en esa época, ¿no? Eso, cronológicamente hablando, podríamos decir, porque la iglesia conmemora el sábado santo, eso, el misterio del descenso de Jesucristo al infierno. Pero no al infierno en el sitio del diablo, sino el infierno entendido con la mentalidad judía, que es el sitio donde están los muertos, donde están las almas de los muertos. Llegó a salvar y le saca. De hecho, mucha gente, ha tenido esa incertidumbre, ¿no? Dice, bueno, si Jesús, como fue todo eso, fue al infierno, imagínense yo. Descendió al infierno, entonces es por eso. Resucitó. Descender a los infiernos, propiamente lo que significa es que murió verdaderamente. No fue solamente una catalepsia o una cosa así, algo que, parecía una muerte que no fue muerte. Cuando los cristianos decimos descendió a los infiernos, estamos diciendo Jesucristo murió y esa muerte me salvó. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, eso se ve, por ejemplo, aquí en la cultura occidental. Siempre que se representa la resurrección del Señor, lo más habitual es ver la imagen de Jesucristo que sale de la tumba con una bandera, los soldados se agachan, se abre la roca y Jesucristo sale. Es lo habitual en nuestra cultura. Pero si uno va, por ejemplo, a Oriente, se representa de un modo distinto, que es bien bonito también. Ese es el misterio de la anástasis. La anástasis significa resurrección. Pero esa resurrección es el descenso al infierno y la salida del infierno. Se ve como el Señor rompe, como se ve gráficamente, se le ve a Jesucristo, que está radiante de luz, pero que rompe unas tablas que están en el suelo. Y al romper esas tablas, coge con su mano a Adán
Adán, que es el hombre nuestro padre, el primer hombre, coge a Adán y le salva y le va sacando. Por eso yo quería leer unas palabras del Papa. El Papa, en ese libro que decía del nombre de Dios es la misericordia, le pregunta a este periodista Andrea Tornelli, ¿por qué somos pecadores? Y el Papa responde, porque existe el pecado original. Un dato que se puede constatar: nuestra humanidad es herida, sabemos reconocer el bien y el mal, sabemos qué es el mal, intentamos seguir el camino del bien, pero a menudo caemos por causa de nuestra debilidad y escogemos el mal. Es la consecuencia del pecado original, del cual tenemos plena conciencia gracias a la revelación. El relato del pecado de Adán y Eva, la rebelión contra Dios que leemos en el libro del Génesis, se sirve de un lenguaje imaginativo para exponer algo que realmente ha sucedido en los orígenes de la humanidad. Pero el Papa sigue diciendo, el Padre, Dios nuestro Padre, ha sacrificado a su Hijo Jesús, se ha rebajado, ha aceptado dejarse torturar, crucificar y aniquilar para redimirnos del pecado, para curar aquella herida. Así aquella culpa de nuestros progenitores es celebrada como feliz culpa en el canto del exulte. Este canto es el que cantaremos mañana en la vigilia pascual, la pregón pascual, que la Iglesia eleva durante la celebración más importante del año, la de la noche de Pascua. Culpa feliz, y pone el Papa entre comillas, porque ha merecido dicha redención. Es decir, esa culpa, mañana celebraremos en la vigilia pascual y cantará el diácono aquí en nuestra catedral, Dios mediante, oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Es decir, le estamos diciendo feliz pecado. Por este pecado es que ha venido tal Redentor, ha venido una redención maravillosa, ha venido Dios que nos ha salvado. La Iglesia se alegra, se emociona al ver esto, al ver que por medio de este pecado el Señor hizo obras maravillosas, hizo obras grandes, obras excelsas. Temas interesantes que estamos abordando con el Padre Bolívar Batallas dentro de lo que es la recordación de la Semana Santa. Dentro de todos estos días también se veía, y a propósito topábamos en su momento el tema de las imágenes que están en los templos y todo esto, pero no se les veía como tal, sino estaban cubiertas con un manto de color morado. Inclusive se decía de que algunos cánticos como Aleluya y Gloria no se cantan. ¿Desde cuándo no se viene realizando esto? ¿Desde que inició la Cuaresma o desde qué etapa y hasta dónde? Desde que inició la Cuaresma, la Iglesia nos pide que no se cante el Aleluya, porque el Aleluya es ese canto de mucha alegría que se entona antes del Evangelio. Entonces, cuando empieza el miércoles de ceniza, se suspende el canto del Aleluya, ya no se canta el Aleluya ni tampoco el Gloria. ¿Hasta cuándo Gloria a Dios en el cielo? Se suspende. El Aleluya se suspende hasta la noche de la vigilia pascual, hasta mañana por la noche. Correcto. Mañana escucharemos rebosantes y con gran alegría el Aleluya pascual. El Aleluya, que es el signo de la Pascua, el signo de la resurrección. Y el Gloria, en cambio, también lo volveremos a escuchar mañana, pero se tocó, es un signo bonito también que la Iglesia tiene. Ayer por la noche, el jueves, en la celebración de la Cena del Señor, en la misa in Cena Domini, como se suele llamar, en el lavatorio de los pies, cuando se canta el Gloria se tocan campanas. Se tocan unas campanas que después, de algún modo, para entendernos, podríamos decir que las campanas mueren, porque se toca en el Gloria y desaparece el sonido de las campanas hasta la noche de la vigilia pascual. En la noche de la vigilia pascual se vuelve a cantar el Gloria y vuelven a sonar las campanas con gran alegría, porque anuncian ese gran momento de la resurrección del Señor. Entonces el Gloria se ha cantado también el jueves, ayer, pero habitualmente en la Cuaresma no se ha cantado, no se ha rezado tampoco. Y el Aleluya sí que desde el miércoles de ceniza no lo hemos escuchado, hasta mañana que lo escucharemos. El hecho de las imágenes que se hayan tapado es una tradición antigua en la Iglesia. ¿Igual se tapan desde que empieza la Cuaresma? Nuestro obispo nos ha pedido en la catedral, que es como el símbolo litúrgico de toda la diócesis, que se tapen todas las imágenes, porque simplemente por el hecho de que es un signo grande. Uno entra a la catedral, ve toda la majestuosidad del retablo y todo, y de repente ve que todo está cubierto con telas moradas. Entonces, si alguien no sabe nada, dice aquí algo pasa, porque en restauración parece que no están porque no hay andamios. Si estuvieran en restauración no taparían todas las imágenes. No será que les robaron tampoco, pero claro, algo pasa. Entonces cualquiera se plantea la pregunta, ¿qué pasó aquí?
¿qué es lo que pasa? Y entonces, cuando preguntan qué es lo que pasa, la respuesta es que estamos en Cuaresma. Y en Cuaresma es ese signo, ese gesto que nos ayuda para ver. De hecho, esta tarde ingresará el crucifijo también cubierto con un velo, que se lo va desvelando poco igual a poco. de color morado. De color morado, sí. ¿El color morado tiene qué significa? Ese significado de penitencia, de austeridad, de dolor, de purificación. Eso es lo que significa el color morado. Por eso el color propio de la Cuaresma es el morado. Y entonces eso es lo que significa el tapar las imágenes. De hecho, ya mañana por la tarde, Dios mediante, ya se desvelan todas las imágenes, porque la celebración más grande del cristiano es la vigilia pascual. Eso quizás no está todavía, como que no arraiga mucho en nuestra conciencia, en nuestro sentir, porque antiguamente, todos se acordarán que de pequeños decían vamos a celebrar el sábado de gloria, y entonces era la austeridad total. El jueves se come la fanesca, el viernes se come el molo, y el sábado la parrillada, a hacer carne porque es el sábado de gloria. Pero no tiene sentido, porque el sábado es un día de dolor. Acompañamos a María en su dolor. Es en la noche del sábado en la que acontece el misterio, pero no es el sábado propiamente, porque los judíos no contaban los días como contamos nosotros. Para nosotros empieza el día a las 12 de la noche y acaba a las 12 de la noche. Los judíos, en cambio, como no había relojes y no había nada, cambiaba el día dependiendo del color de un hilo. Si uno veía un hilo y no podía diferenciar, no podía distinguir de qué color era, ya había cambiado de día. Entonces el día empezaba en la tarde anterior. Por eso es que si uno va a misa, por ejemplo, un sábado por la tarde, a las 6:30, a esa hora se celebra ya la misa de domingo. Me puedo decir que me equivoqué o está equivocado el sacerdote que está celebrando. Desde las primeras vísperas, desde la tarde del sábado, ya acontece el misterio del domingo. Ya es domingo. Ya es domingo. Por eso es que los primeros cristianos se reunían en la noche. En la noche porque también tenían que trabajar. Ahora nosotros tenemos feriado el domingo. Pero los primeros cristianos, el domingo era el primer día de la semana. Es como si fuera para nosotros el lunes. Entonces, para poder celebrar, tenían que hacer toda la noche y para quedarse en vela. Por eso es vigilia es el que no duerme. Es una vigilia de toda la noche que están celebrando este gran acontecimiento. Después, con el paso del tiempo, ya se va teniendo libre el domingo, y por eso el domingo es el día por excelencia. Pero para poder celebrar este domingo tenemos que empezar con la vigilia pascual. Y por eso en esa noche está el templo, mañana estará la catedral y todas las parroquias en tinieblas totales, todas las luces apagadas, y solamente en la parte exterior del templo se encenderá la luz. El obispo bendecirá la luz, y después de que ha bendecido esa luz con ese fuego nuevo, símbolo de Jesucristo, luz del mundo, luz, se enciende el cirio pascual, que es el signo de Jesús resucitado, y con ese cirio se va entrando por el templo, y ese cirio va iluminando las velas de todas las personas. Poquito a poquito se va encendiendo hasta que todo el templo se va iluminando con las velas. Y esas velas, esa luz, es la que nos anuncia que todos tomamos la luz de Jesucristo resucitado, que nos da a nosotros la luz para vivir, para salvarnos. Después se tendrá también el momento de la bendición del agua. Es la ceremonia más importante. Se bendice el agua, y con el agua el bautismo. Por eso mañana en la noche el obispo administrará los sacramentos de la iniciación cristiana a adultos que no han sido bautizados. Recibirán el bautismo, la confirmación y por primera vez la Eucaristía. Y es algo así, todo de golpe, en combo. Pues sí, que hay que hacer eso, no hay que bautizarse, dirán entonces, para ir al combo grande. Sombrita, compañero de que se los compra, aprovecha la oportunidad. No, lo que pasa es que son personas que no han sido bautizados de pequeños. La Iglesia nos anima y mucho nos pide que se bautice de pequeños, pero por muchas circunstancias no han sido bautizados, entonces han tenido una preparación larga, y son ellos los que dicen mañana, ¿no? Mañana por la noche, a las 8 de la noche. Mañana dicen ellos, yo quiero bautizarme. Y hacen una preparación larga. De hecho, ellos han participado todos los domingos de Cuaresma en la catedral, en los distintos escrutinios, en las distintas celebraciones. Pero ya tienen una preparación previa. Claro, sí. Una preparación bastante. Llegaba el peligrés justo ese rato y le caía todos los sacramentos. No, tiene que ser una preparación intensa para saber qué es lo que recibe,
y para saber el don y el regalo que tiene y cómo va a vivir. Es decir, uno cuando ya se bautiza de adultos porque quiere tener una vida nueva en Jesucristo nuestro Señor. Así que eso es lo que celebraremos mañana. Por eso yo quisiera que de eso animar a todas las personas a vivir todos estos acontecimientos, esta noche el Vía Crucis, por supuesto, pero animar a que vivamos la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual es el centro de todo el año litúrgico. Sin la Vigilia Pascual estaríamos perdidos porque no hay resurrección, y por eso el día propio de la resurrección, que es el domingo de ese domingo dependen todos los domingos del año. Los cristianos celebramos la Eucaristía el domingo y vamos todos los domingos a misa porque es el día de la resurrección, es el día del Señor. Aquí nuestro obispo celebrará el día domingo a las 6:30 de la tarde, la misa estacional, la misa solemne en la catedral. Entonces animarles para que vivan la Vigilia Pascual. Esa feliz culpa que decía antes, que el Papa nos invita a pensar, esa feliz culpa que mereció tan gran Redentor, es la que viviremos mañana. Perfecto, interesante, padre. Nos gustaría seguir ampliando esto, pero ya nos queda poco tiempo. Sin embargo, hace poco pasamos el tema de la Fanesca, padre. ¿Tiene alguna relación la Fanesca con la Semana Santa, con la Iglesia Católica? Por supuesto, la Fanesca. Tuvimos el día martes un almuerzo con el señor obispo y los comunicadores. Perfecto. Y decía ahí una señora comunicadora que parece ser que la Fanesca es un plato imbaureño. No sé hasta qué punto será cierto, pero bueno. Pero debe tener una relación, no sé, en la época de Jesús, no sé. Bueno, no tanto. La Fanesca es un plato ecuatoriano. Bueno, que es por los granos y todo eso, pero por los granos. ¿Referencia? Lo que pasa es que es la cultura que ha sido evangelizada. La Fanesca es uno de los símbolos más bonitos de que la cultura ha sido evangelizada. ¿Y cómo ha sido evangelizada? La Fanesca se prepara con 12 ingredientes. Los 12 ingredientes representan los 12 apóstoles. Y esos 12 ingredientes, si no se pone el pescado, si no se pone el bacalao, no es Fanesca. No puedo poner atún, pero ya no es Fanesca. Para que sea Fanesca, tiene que estar el pescado. ¿Y por qué el pescado y no carne o lo que sea? Porque es un signo evangelizador. Los primeros cristianos había mucha persecución, y entonces ¿cómo se identificaban? Ahí no había WhatsApp para mandarse un mensaje ni nada, sino que se escribía en el suelo. Y entonces si uno en el suelo hacía un arco y la otra persona le respondía con otro arco cerrando una forma de pez, por eso es que muchos habrán visto en las iglesias muchos peces en forma de pez, significaba que era cristiano. ¿Y por qué? Porque pez en griego se dice ichthyios. Ichthyios es un acróstico: Jesús Christus, Theou, Haios, Soter, que significa Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Entonces, al decir pez, están diciendo Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Por eso es que el pez es Jesucristo, alrededor de los 12 ingredientes, los 12 granos, que son los 12 apóstoles. Y eso también un plato bonito, una tradición hermosa que tenemos, que alrededor de este plato típico se reúne la familia, y es un plato que sirve para compartir, porque uno no hace Fanesca para 2 personas. Generalmente se hace sendas ollas de Fanesca para compartir, y viene toda la familia y se invita a la vecina, se invita a los parientes y se comparte. Es una expresión hermosa del compartir cristiano la Fanesca, y también este simbolismo que tiene dentro de la iglesia. Por eso es que se hace así la Fanesca, porque nuestros padres, nuestros antepasados aprendieron estas cosas, que la noche de la última cena el Señor se reúne con los 12 apóstoles. Es esa comunión, ese mandamiento del amor, lo que celebrábamos ayer por la noche, el mandamiento del amor, que Jesucristo dice: si por algo les reconocerán que son mis discípulos, es porque se aman los unos a los otros. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y en ese amar, en ese compartir, es en el que nos identificamos como cristianos. Por eso la Fanesca y estas tradiciones bonitas que tenemos también tienen un profundo sentido cristiano, un profundo sentido cultural, de la cultura que ha sido evangelizada. Otra de las cosas que también recién pasamos el domingo es el Domingo de Ramos, ¿no? Y mucha gente, en especial las mayorcitas, decían: no, yo estaba acostumbrada a la palma de Ramos, a la palma de cera y todo esto, ahora con el romero nomás, como que no es tanto. ¿Qué simboliza esto? Porque, bueno, es cierto, a temas del Ministerio del Ambiente y todo eso ya no se puede usar la palma de cera, pero mucha gente ha buscado otras alternativas de plantas. ¿Qué simboliza? ¿Qué significa? ¿Es necesario tener la palma de cera o no? No es nada necesario, es simplemente un simbolismo, un símbolo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.
Cuando el Señor entra a Jerusalén montado en un burrito como trono, sale la gente a aclamarle como rey. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, bendito el que viene. Cuando le aclaman así, salen con ramas de olivo y salen con palmas para aclamarle. De ahí viene, pero no es el gesto que tiene que ser exclusivamente, si no tendríamos que ir a Tierra Santa para robarnos las plantas y tener acá las procesiones. Pero cualquier plantita puede simbolizar, claro, ¿no? Así es un signo, y de hecho es un signo bonito que los ramos que se bendicen, los que se bendijeron el domingo, eso se guarda hasta que se marchitan, se mueren, y el próximo año eso se quema para hacer de ahí la ceniza del miércoles de ceniza. De esos ramos benditos sale la ceniza para el miércoles de ceniza. Entonces es una bonita tradición que se va teniendo y que sirve como un signo grande de ese anuncio. Todos estos signos que la Iglesia nos da para vivir nuestra fe: se aclama, se levantan los ramos, se levantan estas plantas para expresar que nosotros también queremos que venga Jesucristo, pero no que venga para matarle, sino para que reine en nuestra alma. Perfecto, el diálogo con el Padre Bolívar Batallas, vocero de la Diócesis de Ibarra. Importante conversación que hemos tenido acá en este Viernes Santo. Padre, para finalizar ya la invitación para que usted mismo le haga participar a los fieles católicos que nos escuchan en toda la Sierra Norte del país y también en el mundo a través de nuestra página web. Cordialmente invitados a todos los eventos que todavía nos quedan por celebrar de esta Semana Santa. Hoy, ya dentro de un poquitito, en pocos minutos, empezará la predicación de las 7 palabras en la catedral. A las 3 de la tarde, nuestro obispo, Monseñor Walter Maggi, celebrará el oficio litúrgico de la Pasión del Señor en este Viernes Santo. Y a las 7 de la noche nos reuniremos en las 4 esquinas para empezar el Vía Crucis en el año jubilar de la Misericordia. Vendremos peregrinando. Si es que alguien, por si acaso, todavía no tiene el traje de cucurucho y todavía hay en la catedral, pueden acercarse, pero se les invita a todas las personas que acudan para esta gran expresión de fe, expresión pública de fe que tendremos esta noche. Mañana, a las 7 de la mañana, celebraremos la liturgia de las horas en la catedral. A las 10 de la mañana acompañaremos a María en su dolor por medio del Vía Matriz, y ya por la noche será la gran fiesta de las fiestas, que es la Vigilia Pascual. A las 8 de la noche el obispo empezará la Vigilia Pascual en el atrio de la iglesia catedral, donde bendecirá el fuego, bendecirá después el agua y administrará los sacramentos del bautismo, la confirmación y por primera vez la Eucaristía a este grupo de personas adultas que todavía no habían sido bautizadas. Y el día domingo, invitarles a participar, porque es el domingo más importante del año, es la fiesta más grande de la resurrección del Señor, acudir a los horarios habituales en cada parroquia, en cada sitio donde uno vive, y las personas que deseen que participen en una misa estacional que celebrará el obispo a las 6:30 de la tarde. Muchísimas gracias por la invitación, querido Danilo, y a todas las personas que nos están escuchando. Perfecto, gracias. Nuevamente reiteramos la presencia del Padre Bolívar Batallas, que siempre colabora con nosotros y por supuesto ahora pues más que nunca en este tema de la Semana Santa. Nada más agradecer a todos quienes nos escucharon a través de la 102.7 en Imbabura, 99.3 en la provincia del Carchi, y la invitación para el próximo día viernes con otro invitado especial en nuestro programa Protagonistas. Danilo Moreno les dice que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Hasta pronto. El Grupo Corporativo del Norte presentó Protagonistas, una ventana abierta a la comunidad.